latinoamericanas, una, la esmeralda, con un camino un poco más avanzado, pero otras dos, como el ametrino y el ópalo andino, que qué podemos hacer para que esas gemas surjan, embellezcan nuestro trabajo y, y las posicionemos en el mundo como tres grandes gemas latinoamericanas. Entonces, Pedro desde hace mucho tiempo se ha venido preparando como gemólogo, después como especialista en piedras de color, que es lo último que hizo durante el año 2022 en Tailandia. Él quiere, desde el conocimiento que consigue y que ha obtenido en GIA, que es el Instituto Gemológico de América, eh, llega, llegar lo más lejos que pueda con su ópalo andino, entre otras gemas. Maestro, bueno, Maestro Pedro, adelante. Bueno, primero buenas noches con todos. Muchas gracias al maestro Luis Carlos por esta oportunidad y también a Julia por haberme invitado y por haber permitido que ahora esté aquí con ustedes. Me presento ante todos. Mi nombre es Pedro Martín Gallardo Villar. Soy del Perú, de Cajamarca, que es el norte del Perú. Bueno, mi camino es una historia bien curiosa porque como, bueno, muchos creo, empecé por lo normal, que es la universidad, pero en el camino me di cuenta que me gustaba mucho el arte, especialmente todo lo de joyería. Y cuando llego al tema de joyería, me doy cuenta que lo que más me llamaba la atención era trabajar con piedras preciosas. Y en el 2015, en el primer encuentro de plateros en el cual yo participé en la ciudad de Arequipa, conocí a muchas personas de Colombia, a las cuales les comenté un poco esta inquietud y me dijeron, oye Pedro, ¿por qué no das el paso de aprender a tallar? Y fue de ese modo que desde el 2016 viajo a Colombia y se da la oportunidad de ingresar al SENA. En el SENA tuve la oportunidad de formarme como tallador de gemas y una vez que regresé al Perú, me acuerdo que muchos me decían, pero oye, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Al final, acá en el Perú no tenemos como gemas muy buenas que tú puedas trabajar, etcétera. Pero es como que una motivación que uno siente por dentro. Y dentro de esa motivación, yo sabía que sí había. Y así fue como yo llego a esta gema hermosa que es el ópalo andino, la cual en un inicio, cuando yo primero la conozco, era las calidades tal vez más bajas que se trabaja, por ejemplo, acá en Lima, como es el cabujón, que son piedras más opacas, pero gracias a una colega llego a conocer el ópalo andino azul, que es la calidad gema incluso considerada piedra nacional del Perú. Y ahí es donde digo, todos estos conocimientos que he aprendido, debo de plasmarlos. Luego, en el 2018 se da la oportunidad de ir a la guía. Hice mi primer curso que fue gemología en diamantes. Y después, como Julia les comentó, en el 2022 hago el curso de piedras de color. En ese curso creo que me ha abierto muchas puertas, me ha dado más visión y me ha hecho entender mucho más de las cosas, tanto del ópalo andino como de otras gemas. Pero obviamente todo he tratado de focalizarlo en el ópalo andino. Me acuerdo en las clases trataba de analizar varias piedras que llevaba, porque me acuerdo hubo un caso de un colega que una vez, bueno, Tania lo conoce, Tania Marzuca, que está presente aquí, que dijo que no existían los ópalos andinos, sino eran calcedonias. Entonces, yo me quedé de verdad un poco intrigado, hice mi análisis gemológico y me di cuenta que esa persona estaba totalmente equivocada porque el ópalo andino, como todo ópalo, tiene un índice de refracción propio de un ópalo y cumple todas las características de un ópalo como peso específico, etc. Entonces, eso me hizo estar más seguro de lo que estaba haciendo y darme cuenta que sí, o sea, en el Perú tenemos esta variedad que es un ópalo andino, no es una calcedonia, la calcedonia es otro tipo de mineral,
Y esto junto al conocimiento que gané también en talla de gemas, es donde ya empecé a entrar con fuerza. Porque ambas ciencias, por así decirlo, tanto la parte práctica de la talla más el conocimiento gemológico, me permitió como que entrar más fuerte en esta piedra, entré especialmente en lo que es facetados. Ese es el fuerte actual que tengo en ópalo andino, porque acá en el Perú se lo trabaja más en cabujón o ciertas personas lo facetan, pero para facetar necesitamos seguir ciertas reglas, o sea, porque cuando uno faceta lo que busca es que haya una refracción en la piedra, es decir, que la luz retorne. Y para eso hay que manejar ciertos conceptos de óptica para poder manejar ángulos críticos, etc. Y gracias a eso he podido ir creando diferentes piedras y muy bonitas, que creo que, bueno, Julia es partícipe de ello y ha visto muchos de mis trabajos. Y esto me permitió también ver que era una piedra que tenía potencial en el mercado. Igual también estuve investigando, vi que en países como Estados Unidos u otros ya estaban haciendo este tipo de trabajos y dije, ¿por qué no alguien propio del Perú con el conocimiento que ha adquirido lo puede hacer? Y así es como llego a este camino. Vale, Pedrito. Entonces ahora vamos a conocer un poquito de los otros exponentes porque vienen dinámicas con preguntas para ampliar un poco más lo que nos acabas de decir. Maestro Luis Carlos. Maestro Pedro, me tiene erizado cuando usted nombra el SENA y todo lo que ha logrado crecer y nos quiere compartir ahora. Es una maravilla. Y aquí teniendo presente al maestro Aimer, por más razón, de toda esa maravilla que usted habla y todo ese recorrido maravilloso de crecimiento y de acercamiento a lo andino. No sé si se vea, no sé si se vea en la cámara. ¿Sí se ve? Maestro Pedro, gracias por esa referencia tan bonita. Aquí tenemos también a nuestro invitado Luis Gabriel Angarita, en la parte de Esmeraldas, un conocedor y una persona muy abierta para entregar toda su experiencia. Él es magíster en pensamiento estratégico, en prospectiva y magíster en mercadeo. Exdirector del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda Colombiana. Es presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Esmeraldas. Durante 9 años ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Piedras de Color. Mi querido Luis Gabriel, buenas noches. Muy Bienvenido. buenas. ¿Cómo van todos? ¿Cómo les ha ido? Excelente. Bueno, pues yo, aparte de eso, pues no sé, ¿qué les puedo contar? Soy segunda generación en el negocio de las esmeraldas. Mi padre lleva 48 años en la industria y yo estoy siguiéndole los pasos. Entonces, pues es una familia que lleva bastante tradición. He hecho casi todo relacionado con el tema de la esmeralda, desde sacarlas hasta ponerlas en joyas. Entonces, pues no lo sé todo, pero sé algunas cositas interesantes. Entonces, pues abierto a preguntas, lo que tengan a bien preguntar. Pregúntenme que le... Iniciemos por encuadrar un poquito en el tema del origen de la esmeralda. Queremos como enfocar hacia darle un gentilicio y cómo el orgullo de nuestra gema colombiana nos puede llevar a ello. Es decir, que con toda su vasta experiencia y lo que usted conoce y maneja de la gema colombiana, ayúdenos en esa parte, como de la parte histórica, de la parte de su origen. También es importante que tengamos en cuenta cómo este trabajo que ha hecho Pedro nos puede llevar a algo interesante desde la Esmeralda y también en el Cauca con la amatista. Entonces, qué bueno sería, Luis Gabriel, que usted nos hable un poco más en profundidad para que luego hagamos esa tertulia, de manera que desde el mismo origen geológico nos cuente un poco de por qué la riqueza y por qué es tan apetecida y especial nuestra gema colombiana, a diferencia de las esmeraldas de otros países. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que es un tema bastante complejo
pero pues voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible porque no sé qué tan técnico es la gente, entonces voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Pues esmeraldas hay en los 5 continentes, a pesar de que los ingredientes que son sencillos, son solo 4 ingredientes que tiene la esmeralda, que son perdón, silicio, oxígeno, berilo y aluminio. Son solamente esos 4 ingredientes son los que hacen las esmeraldas, o cualquier berilo. Pues no son tan abundantes, son escasos, pero en los 5 continentes hay esmeraldas. Encontramos esmeraldas en América, inclusive en América del Norte, encontramos en Europa, Asia y Oceanía, en casi todas partes hay esmeraldas. Lo que diferencia las esmeraldas colombianas de esmeraldas de otras partes hasta el momento, ¿no? Porque pues yo doy clases de gemología aquí en Colombia y les enseño a mis alumnos que los descubrimientos que han venido haciendo los geólogos en diferentes partes del mundo, lo que nos demuestran es que la única fuente de esmeraldas realmente productiva que hubo hasta el siglo XVIII, XIX eran los depósitos de Colombia, porque los otros depósitos pues, estaban prácticamente extintos o eran muy difíciles de extraer. Entonces, pues las esmeraldas colombianas desde el punto de vista de nosotros, de los seres humanos, cuando contamos la historia de la piedra, pues son relativamente antiguas, que nosotros conocemos de esmeraldas colombianas, o el mundo conoce esmeraldas colombianas desde hace más o menos 1500 años. Pero cuando estamos hablando desde el punto de vista de los minerales, pues las esmeraldas colombianas son relativamente jóvenes. Ellas tienen entre 65 y 32 millones de años, cuando encontramos esmeraldas de Brasil que tienen 2.600 millones de años. Entonces, esos tiempos que para nosotros son exageradamente grandes, pues en geología son relativamente cortos. Entonces, una diferencia fundamental que hay en digamos, el nacimiento de la esmeralda es que las esmeraldas colombianas nacen en ambientes que tienen muy baja energía. ¿Sí? Entonces, esto lo tenemos que pensar como cuando estamos haciendo un postre o cuando estamos cocinando. Me gusta la analogía de la comida porque todo el mundo cocina en todo el mundo, entonces lo entienden muy rápido cuando lo hacemos con la comida. Hay ciertas comidas que cuando las haces con temperatura, que necesitan temperaturas bajas para hacerse, y si las haces en temperaturas altas cambian. Es exactamente lo mismo que pasa en las esmeraldas. En las esmeraldas colombianas se forman por las condiciones geológicas en las cuales nacieron. Se forman en bajas temperaturas, bajas presiones, ¿sí? Con respecto a otros minerales. Cuando estamos hablando de esmeraldas de otros orígenes, hay mayor temperatura y mayor presión. Sin embargo, eso no quiere decir que no encontremos depósitos que tengan calidad gema similar a las esmeraldas colombianas. Una de las cosas que yo he dicho y que venimos recalcando desde hace un tiempo es que si bien las esmeraldas colombianas son apetecidas porque en su estructura molecular casi no entra el hierro, es una de las cosas una de las consecuencias de que se hagan a bajas temperaturas, baja presión, es que el hierro no es un elemento que entre muy fácilmente. Pero eso no quiere decir que las esmeraldas colombianas sean las únicas lindas en el universo. Entonces, una de las cosas que nosotros como colombianos sí tenemos que hacer, como latinoamericanos que tenemos que hacer, es que tenemos que empezar a desmitificar y dejar de pensar que la única ventaja es que un nombre. Porque estamos viendo en los mercados que esmeraldas que no tenían ninguna reputación, esmeraldas de Zambia, que los depósitos se conocen desde 1930, pero empiezan a explotarse realmente en serio como desde 2005, 2006, pues esas esmeraldas que no tenían tanto atractivo en el mercado, hoy en día están ganando terreno porque están haciendo una labor que nosotros los colombianos no estamos haciendo, ni los latinoamericanos estamos haciendo. Nos dejamos creer el cuento que son las únicas, que son las hermosas, y dejamos de hacer la labor de mercadeo y de enseñarle a los consumidores. Entonces, hasta hace 20 años, Colombia era el primer productor de esmeraldas. Somos el segundo o tercero, porque tenemos un problema, es que Brasil no reporta cifras oficiales. Para mí, muy a mi pesar, nosotros debemos estar en producción en volumen en tercer lugar. Y si hablamos de volúmenes de ventas en exportaciones, nosotros más o menos estamos exportando unos 120 a 140 millones de dólares anuales de esmeraldas, más que todo talladas. En Colombia sale mucha esmeralda tallada, digamos, el mayor valor se va en esmeraldas talladas. En Zambia, ellos exportan 10 veces más, mientras que Colombia exporta entre 1.8 y 2 millones de quilates. Zambia está exportando entre 20 y 30 millones de quilates en bruto. Entonces, pues, si uno transformara, hiciera la labor de transformación
hiciera esa labor de agregarle valor de esa talla en Zambia, ese valor sería mucho más grande, mucho más significativo. Entonces, pues, lo que no podemos hacer y lo que nosotros hablábamos hace casi 3 años en un simposio que se hizo aquí en Colombia, concerniente al tema de la esmeralda, es que la ventaja competitiva de tener un nombre, pues empieza a perder vigencia en la medida que más depósitos se encuentran y depósitos que tienen esmeraldas atractivas. Digamos, Brasil era un país que uno decía tenía esmeraldas relativamente de baja calidad, pero yo he visto esmeraldas de Brasil en los últimos años que compiten con las esmeraldas de Muso. Entonces, pues, ese es un tema que hay que tener en cuenta, porque cuando uno deja de trabajar, deja de pedalear, los competidores empiezan a ganar terreno. Yo no sé cuántos colombianos sabemos y no sé cuántos latinoamericanos sabemos, pero muchas veces nosotros nos quedamos con el nombre, nos quedamos con la fama y no dejamos de hacer las cosas que se deben hacer, y los otros empiezan a coger relevancia, y cuando nos damos cuenta, estamos muy, muy atrás en el tema de competitividad en los mercados internacionales. Qué interesante, porque precisamente queremos enfatizar en el gentilicio. Entonces, tú nos hablas de Muso, nos hablas de otras minas. Entonces, mire la importancia del origen como tal y de cómo cada gema o cada mina ha tomado como el nombre, ¿no? Desde el mismo origen se han conocido gemas que traen su origen como en el apellido, ¿no? O sea, tienen su origen y tienen el apellido en lo que conduce a de dónde fueron extraídas. Son famosas Fura y Tena y muchas más. Cuanto al gentilicio, de dónde vienen, de dónde provienen. Maestro Luis Gabriel, vamos a presentar a nuestro compañero Aimer, y la idea es que sigamos conversando en torno a lo que nos trae hoy, el origen y el gentilicio de las gemas. Maestro Aimer es el fundador prácticamente de la escuela de talla en Popayán. Es el maestro de talla en toda Colombia durante 45 años con una vastísima experiencia. Es técnico en gemología, experto en talla de gemas durante 45 años y en gemología durante 25 años. Toda su experiencia docente se la ha entregado al SENA, y hoy queremos resaltar toda esa labor que usted ha hecho con la fundación de la Escuela de Talla de Gemas en Popayán. Mi estimado maestro Aimer Calero, buenas noches. Buenas noches a todas y todos. Yo me adhiero muchísimo a lo que dice Gabriel, a Luis Gabriel, porque miren lo que pasó. En Colombia empezamos a perder el mercado internacional de las esmeraldas por la mala talla. Hubo un convenio entre el gobierno español y el gobierno colombiano y trajeron aquí unos expertos españoles para que nos enseñaran o cambiáramos la técnica de tallar. Luis Gabriel, que hablaba ahora de la que aprendió de familia, en ese tiempo era solo por familias, el padre le enseñaba al hijo, el tío, solo por familias. Cuando a nosotros nos formaron en el SENA, tuvimos que empezar a hacer un trabajo grandísimo para poder convencer a los dueños de las piedras, a las familias que tenían las oficinas, se llaman oficinas en Bogotá, donde se talla, para que no siguiéramos tallando las esmeraldas como las tallábamos, irregulares, filetines deformados, los cantos torcidos, y demostrarles a ellos que si se perdía un poquitico de peso, se ganaba muchísimo en calidad. Durante 30 años luchamos con eso, yendo a Bogotá a las casas, haciendo, pues, hablando en un tiempo me tocó ir a hablar mucho con el señor, ¿cómo se llama? El señor de las Esmeraldas, para decirle, pues, que para enseñarle o decirle, pues, cómo era que con un aparato o aparatos podíamos mejorar muchísimo la talla. Con don Víctor. Con don Víctor Carranza, los empleados, bueno, con toda esta cantidad de gente, y nos pudimos ir metiendo, y miren que hoy en día el mercado en cuanto a talla lo volvimos a recuperar. Pero Luis Gabriel dice algo muy importante y muy valedero. Nosotros dejamos de pedalear, nos volvimos a encerrar, no le enseñamos a la gente
la talla por egoísmo, muchas veces por egoísmo, el comercio de las piedras, no lo hacemos por egoísmo. Y miren que estamos volviendo a caer nuevamente por eso, por creernos los únicos, por creer que en otros países no están desarrollando la talla de las piedras, les enseñan a la gente muchísimo y acá no. Acá hay que rogar para poder enseñar. Los institutos que deben ser los encargados de enseñarle a la gente a tallar, desestimulan totalmente la enseñanza de todo lo que tiene que ver con piedras preciosas en el país. ¿Alguna pregunta? Profe Luis Carlos tiene el micrófono cerrado. No Muchísimas oímos lo que gracias. dijo. Muchísimas gracias, maestro Aimer. Y precisamente eso es lo que queremos resaltar. Y ustedes lo han dicho. Si la talla ha recobrado su importancia, eso es lo maravilloso de la lapidación. Cómo se le ha agregado valor a las gemas a través de la talla. Y cómo lo que usted dice, sacrificar un poco de peso por mejorar la calidad es tan importante. Entonces, ahora que ya tenemos a los tres panelistas, nuestros tres expertos ya presentados debidamente, queremos que entre ustedes se haga esa parte del conversatorio hacia lo que queremos construir desde el mismo origen y el conocimiento de la gema y llevarlo a embellecerlo con la talla magistralmente hecha. Entonces, eh, quedamos en sus manos con Pedrito, Luis Gabriel y Aimer para que ustedes nos enfoquen hacia lo que, lo que debe ser, pero teniendo en cuenta ese origen de las gemas maravilloso que tenemos en cada uno de los países donde ustedes están conociéndolas y dándolas a conocer al mundo y embelleciéndolas. Entonces, adelante Pedro, Luis Gabriel y Maestro Aimer para que ustedes nos lleven hacia eso, hacia lo que queremos. Construir conocimiento desde el origen hasta llegar a la lapidación para embellecer la gema. Tienen Y la palabra. adicionalmente yo agregaría esos tips que necesitamos nosotros los diseñadores para utilizar sus piedras de la mejor manera. Por ejemplo, una cosa muy básica, la dureza. Ok, el ópalo no me permite tal y tal accesorio, pero la esmeralda sí me lo permite. La talla de tal cosa me favorece a tal cosa y otra cosa. Entonces ahí se genera una dinámica enriquecedora en dos vías. Pues yo agrego una Excelente. cosa. Yo quiero decir algo. En mi trasegar por la vida como docente o como instructor, como me quieran llamar, yo le digo a la gente, cuando usted tome en sus manos una piedrita, cualquier piedra, digamos una piedrita como esta, que no sé si la ven, un topacio de canto rodado, y ustedes lo toman en sus manos, yo digo, le digo a Pedro, que es el que está trabajando por allá, esas piedras tan bonitas. Si uno desde ese momento no las quiere, no las ama, solamente empieza a pensar cuánto voy a cobrar, cuánto me va a costar, en ese momento yo ya estoy perdiendo. Yo le digo a mis estudiantes, piensen primero en la obra que van a sacar con la calidad de la talla y aplicando conocimientos de gemología como nos los han venido enseñando desde la parte cuando estaba Luis Gabriel o está Luis Gabriel Anelli en Bogotá, lo que hace el maestro Hurtado. Manuelito Hurtado. Yo les digo eso a la gente cojan una piedra, transfórmenla, pero denle amor, es decir, cójanla, estimúlela. No es que uno porque ve un mineral ahí, eso va a salir así nomás. No, ustedes tienen que transmitirle. Hay que transmitir, hay que querer, hay que amar tanto el oficio que uno hace como la piedra que tiene en la mano.
Así es. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta al profe Aimer, porque me acaba de pasar, digamos, a mí yo soy o sea, no soy tallador, mi hermano sí, pero entiendo muy bien de la talla y yo he encontrado un problema y me pasó, y es una experiencia que me acaba de pasar. Nosotros una de las cosas que buscamos es que la talla sea no perfecta, pero lo mejor posible, porque muchas veces, pues, lo que yo le digo a mis alumnos, una cosa es tallar diamantes, que son incolores, o que tienen un color, que tienen un ligero tono, a tallar piedras de color que tienen distribuciones de color que son heterogéneas, que no son que la distribución es perfecta. Digamos, en esmeraldas es muy común ver esmeraldas que tienen el color en el perímetro, o que lo tienen en la base de la piedra, o lo tienen distribuido de diferentes formas, lo que impide que uno tenga una piedra como uno quisiera con las medidas exactas, porque pues ese tema de los ángulos críticos funciona muy bien cuando tenemos piedras que tienen una distribución de color homogénea, y uno puede dejarle el cono bastante centrado, pero hay piedras en las que eso es imposible hacer. Sin embargo, pues el sistema de aquí de pago uno le paga al tallador dependiendo del peso que él saque. Entonces existe un incentivo perverso de sacar peso y no sacar calidad. Entonces yo hablaba con mi hermano, le decía, cuando estamos revisando talla, decimos, pero estas facetas no cuadran una con la otra, no debería pasar. O sea, está bien que a veces los conos no queden exactamente donde deben quedar, que es en el centro, que queden un poquito ladeados porque pues tocó tallar la piedra de esa manera. Pero lo que no puede pasar es que dos facetas no se encuentren en los puntos. Eso no tiene por qué pasar. Son los espejos y tienen que tener los ángulos similares y tienen que encontrarse en las mismas partes. Pero muchísimas veces con el ánimo de sacar más peso, el tallador llega y saca rápido, talla, 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 pero no talla con la perfección que uno quisiera. Entonces yo le decía, pero ¿cómo nos inventamos un mecanismo para que así sean piedras bajitas? Porque obviamente pues aquí cuando la saturación de color no es muy alta, pues el tallador dice, no, lo que dice el profesor Reimer, así es exacto, dice, no, esta piedra es una piedra barata, eso la tallan 10 minutos, y la entregan, pero obviamente pues eso está mal tallado, uno lo ve y dice, esta talla no está buena. Y la talla siempre la va a sumar. Cuando una piedra así sea bajita, tiene una buena talla, el retorno de luz es muy diferente. Cuando tiene un buen brillo es diferente. ¿Cómo hacer para lograr que así sean bajitas? ¿Cómo cambiar ese sistema que no sea solamente por peso? ¿Cómo pagarle un valor justo al tallador y que ese tallador se esmere por sacar una cosa como debe ser el producto terminado? Esa Oiga, ha sido una lucha constante de muchos años, Gabriel. Eso es constante de a diario. Los mismos dueños, cuando te traen una piedra, yo aquí tengo en mi mano, no sé si esto es un topacio, que decimos entre comillas colombiano. Y él dice, vea, profe, hágame una talla que me pese bastante. Entonces, desde ahí empieza el pecado. Porque, y el mismo tallador, cuando la persona que le lleva las piedras, pues no tiene ni idea de eso. Lo que hace es hacer una cara y veces muy bonita, pero el cono, por la parte de abajo, digamos, para que me entiendan todos, está toda chambona. Eso depende de la ética de los talladores, de lo que nosotros transmitamos a las personas, que nosotros les enseñemos. Eso tiene que partir desde ahí. Desde ahí tiene que partir. El SENA ha venido trabajando en eso hace muchos años. En Bogotá lo hace Manuel, yo lo hago por acá en el sur. No sé qué otros profesores de talla se encuentran en el país, pero sí lo hacemos. Yo creo que a Pedro Martín por allá en el Perú también creo que le debe estar pasando lo mismo. Porque los dueños hay veces, no, que me pese bastante, no, que tal cosa. Y no dejan aplicar lo que es una verdadera talla. Una verdadera talla, pues sea en escalitas, o sea corazón, o sea lágrima, lo que sea. Porque ellos están pensando es dinero, dinero, sabiendo que si pierden un poquito de peso, como dice Luis Gabriel, que quede un poquito descentrada, porque es que piensen en el joyero, piensen en las diseñadoras, en los diseñadores cuando van a montar una gema de esas, ¿cómo hacen? Si yo estoy haciendo ensayos acá con tejidos
y así aprendiendo a hacer tejidos y nudos y cosas. Si la piedra está torcida, es difícil de que la joya, al mostrarla, quede bonita. Nosotros ya sabemos, hay caracterización de la esmeralda que ha sido liderada en Bogotá. La esmeralda ya está caracterizada. Sabemos que el color se puede ubicar desde el filetín hacia abajo, por un solo lado, en un solo punto, en el centro, en todo lo ancho de la piedra. Y eso es demostrable y se puede hacer con la refracción de la luz, como decía Pedro Martín. Pero tenemos que seguir luchando muchísimo por la calidad de la talla, porque ahí es donde ganamos. Miren que nosotros a veces no nos damos cuenta y en ferias internacionales dicen, ah, eso es escuela de Popayán. Y entonces, ¿cuál es la escuela de Popayán? Pues la escuela de Popayán son todos los que han aprendido aquí, todos, Manuel, toda esa cantidad de gente que en años uno ha formado. Y fíjense que no nos damos cuenta de eso y lo dicen. Y hay gente que ha llegado acá a Popayán como mi profesor de gemología. Yo no soy gemólogo, ¿no? Yo soy un técnico, aprendí gemología con un maestro al lado, con Nicolás Lazzarelli, aprendí gemología. Y él llegó acá por eso, porque en una feria en Houston, él andaba preguntando por dónde enseñaban a tallar. Le dijeron, en la escuela de Popayán. Y le mostraron tallas de la escuela de Popayán. Por eso llegó aquí y aprendimos gemología y aprendimos a enseñarle a la gente esa base, a los joyeros, a todo el mundo enseñarle el origen de las piedras, por qué las piedras son, de dónde son, por qué el color. ¿Listo? Adelante, Pedrito. Bueno, creo que algo bastante importante en el mundo de las piedras y a veces los talladores, gemólogos lo descuidamos, es que lo vemos como un insumo más y no lo vemos tal vez como algo que agrega valor. Me acuerdo cuando yo recién estaba empezando, me acerqué en una conferencia a Ricardo Domingo y le digo, Ricardo, mira, yo me quiero dedicar a las piedras, ¿también tengo que crear una marca o no? Me dijo, por supuesto, me dice, también tienes que posicionarte ahí. Y creo que ese tema es bastante importante porque eso nos ayuda a agregar valor y entramos en un concepto donde no entramos a competir o a vender por quilate, entre comillas, sino ya por una pieza elaborada. Entonces, por ejemplo, a veces hay piezas como cuarzos, entre otros, que uno, entre comillas, piensa que es barato, pero haciendo una talla propia, muy bonita, uno ya lo vende por pieza, ya no lo vende a 3, 4, 5 dólares el quilate. Por ejemplo, yo recuerdo un caso en Tailandia, donde vi a un señor que había tallado un ametrino muy bonito, que lo vendía en más de 30, 40 dólares el quilate, cuando probablemente en Latinoamérica esos precios serían imposibles o no sé, o impensables. Por ende, creo que eso a mí en lo personal me ha pasado mucho con el ópalo andino. Dentro del ópalo andino, en el Perú la mayoría de gente lo conocía por una piedra común o barata, por así decirlo, y no conocía las variedades más altas. Entonces, cuando yo empiezo este trabajo a darle este valor agregado, a trabajar y experimentar en las diferentes tallas, entonces me di cuenta que se podía llegar más allá. Y esto me ha permitido innovar. Por ejemplo, en el ópalo andino hay piedras que son, tal vez no tienen mucho color, son casi transparentes, pero con la práctica, por ejemplo, hice mezclas, la corona lo tallaba en corte brillante y el pabellón le aplico una talla al estilo briolet y la luz que bota esa piedra es como si tuviera una fosforescencia propia. Entonces me pareció muy interesante como una piedra que entre comillas no tiene mucho valor, con la talla se le agrega el valor. O por ejemplo también las tallas escalonadas aplicadas en ópalos andinos que tienen efectos ópticos, como es en el caso de los ópalos dendríticos, que son como paisajes. O a veces también el ópalo, por su formación, como es como un sándwich, tiene restos de tierra que también uno puede aprovechar estos restos y hacerlos ver como efectos ópticos, como si fueran un paisaje marino. Y en estos casos, por ejemplo, la talla esmeralda o la talla escalonada es la talla que más se presta para mostrar este tipo de diseños.
Entonces creo que algo muy importante es eso, ¿no? Aplicar los conceptos que tenemos detallado de gemología, óptica, etcétera, y tratar de darle ese valor agregado a las diferentes piedras, digamos, opalandino, esmeralda, metrino, entre otras, porque es así como nosotros vamos generando innovación y como también nos vamos posicionando en el mercado a través de esta experimentación y generación de conocimiento. Yo tengo una pregunta para Luis Gabriel. Ya él dio algunas cositas, cuáles eran fallas de lo que está, lo que considera él, cuáles son las fallas de haberse a lo mejor quedado dormidos en, en el posicionamiento de la Esmeralda colombiana. ¿Qué tienen que hacer para, o si tuvieras alguna idea de qué tienen que hacer para volver a tomar el camino y seguirla posicionando para que las latinoamericanas sean mucho mejores que las otras? Mira, sabes que yo pienso que debemos hacer, y es un esfuerzo que estaba hablando hoy con un preciso, yo hablo con mucha gente, venía un cliente que fue a Londres recientemente a vender esmeraldas, y él me decía una cosa que yo me he dado cuenta, es que generalmente el conocimiento que tiene el público en general sobre piedras preciosas es muy pobre. En Colombia conocemos que la esmeralda es verde. Yo viví en Taiwán 1 año y medio y la gente ni siquiera sabía que era una esmeralda, no sabía qué color era. Entonces el público en general no sabe comprar, les da miedo comprar. Yo pienso que la educación, esa es la base. Si uno hace lo de los vinos, si uno logra decirle a la gente, vea, es que en el mundo hay estas piedras y le enseña por qué todas las piedras son preciosas. Porque no solo la esmeralda, aquí en Colombia tenemos corindones, tenemos cuarzos, y hay unos cuarzos hermosos. Tenemos las amatizas que son preciosas, cuando las tallan súper bonitos, se ven lindas. Entonces, lo que no aprendemos es a enseñarle al consumidor a apreciar las otras piedras. Piedras preciosas hay muchas, pero realmente son pocas si lo comparamos con cualquier otra cosa. Por eso es que valen, porque son escasas. Pero aquí la gente, en todo el mundo, la gente prefiere diamante, diamante, diamante. Entonces me decía él, oiga, no, el mercado del diamante en Londres es grandísimo, pero las piedras de color, la gente no sabe, no entiende muy bien qué es eso de los tratamientos, ellos no confían mucho. Y yo sí creo que labor de los joyeros, sobre todo, que son los que están en contacto con los clientes finales, porque pues nosotros, el tallador, el comercializador grande, ese nunca le llega al consumidor final. El joyero es el que tiene que llegar y decir, oiga, necesito educar a los consumidores, no solamente para que consuman lo que yo tengo, sino para que empiecen a conocer qué son las piedras y empiecen a consumir otras cosas, porque a medida que la persona conoce más de un tema, empieza a consumir cosas de mayor valor. O sea, el ticket promedio aumenta y empieza a comprar otras cosas, porque eso han hecho los de los vinos en Colombia, son expertos en ese tema. Aquí la gente, el consumo per cápita de vino era muy bajo y empezaron a hacer catas de vinos, y hoy en día el consumo per cápita de vino ha aumentado en un 50%, y no solo eso, sino que la gente que no compraba vinos, el ticket promedio aumentó, entonces están comprando no solo más vinos, sino están comprando vinos más finos. Entonces, si cada uno si tiene el conocimiento, si empieza a enseñarle a sus consumidores y enseñarle que es un producto bueno, que es un producto malo, vamos a poder venderle mejores productos de mejor calidad y que la gente esté dispuesta a pagar más. Porque cuando la gente no conoce, pues tiene miedo de que la plata que está metiendo en una joya no sea una inversión, sino sea un gasto. Entonces, pues yo sí considero que una de las cosas importantes es la difusión de qué es una piedra, empezar a enseñarle a la gente qué son las piedras, cómo evaluar una buena talla, por ejemplo. La gente no sabe si una piedra vale más porque es más verde, porque es más blanca, porque nadie sabe eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luis Gabriel. Tenemos que volver a enseñar, enseñémosle a la gente. Tenemos que enseñarle a la gente. Yo me quedo aterrado de que hay veces, digamos aquí con mis compañeros, sale un curso de joyería y uno va y se mete al taller de joyería y le pregunta a los muchachos, hola muchachos, ¿ustedes saben cuál es la escala de dureza de Mons o de las piedras? Ustedes saben que cuando van a montar una piedra necesitan saber algo de dureza y esas piedras de dónde vienen.
Me da pena decirlo porque ahí están mis compañeros de trabajo. Los muchachos no saben, no saben. Y cuando van a hacer, digamos, una reparación, hay veces van a desmontar la piedra, no la saben desmontar y la van a despicar, o hay otros que le meten candela para reparar así nomás. Entonces, yo estoy de acuerdo, Luis Gabriel, a todos les digo, enseñemos. No nos queda otra, tenemos que enseñar, tenemos que convencer al SENA, yo no sé a qué otras cosas más que tenemos que tenemos que enseñarle a la gente de dónde son las piedras, por qué las piedras, cuál es el origen, darle oportunidad a la gente de que al menos pararlos una hora, no sé cuánto, en un microscopio, para que ellos vean qué es lo que tiene una piedra allá adentro y decirle a la gente que eso que tiene allá adentro una piedra, ¿de dónde salió? Cuando hablaba Pedrito de esas piedras que tienen inclusiones dendríticas, decirles que esos paisajes son naturales, que el hombre no se los ha metido. Tenemos que hacer esa lucha. No sé cómo, pero yo ya estoy fuera de todo el SENA y toda la cosa, pero yo digo, dediquémonos a eso. Si nos contratan o no nos contratan, o con la gente que tengamos, enseñémosles. Bueno, por lo pronto el día de hoy nos está enseñando a nosotros para poder impulsar lo que ustedes tan bellamente hacen. A los que estamos hoy escuchándolos a ustedes tres en esta tertulia maravillosa. Entonces, tocamos un punto. Digámosles un poco a la audiencia que a lo mejor hay unos que conocen y otros que no. Pedro, ¿para qué es apropiada en dureza el ópalo andino? Igual va Eh, la pregunta para Luis Gabriel. bueno, el ópalo andino tiene una dureza entre 5.5 a 6. Entonces, por ejemplo, se sugiere más como para pendientes, puede ser también aretes y en ciertos casos también anillos. No se sugiere mucho para pulseras por el tema de la dureza, ya que, por ejemplo, en el aire hay partículas, especialmente de silicio, que son dureza 7. Entonces, obviamente va a rayar el ópalo andino, pero bueno, se puede, pero no se sugiere, ¿no? Entonces, dentro de lo más común, recapitulando, sería dijes, aretes y posiblemente anillos. Y en este caso sería si es en anillos, no usarlo tan seguido. Otro tema también, agregando aquí, Julia, en el ópalo andino sí hay que tener también ciertos cuidados, porque el ópalo es un hidróxido de silicio, entonces contiene agua. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si uno está en climas muy secos, el ópalo puede chupar agua y pasa a secarse. La ventaja que tiene tal vez el ópalo andino, a diferencia del ópalo etíope, es que cuando el ópalo etíope le pasa esto, ya no hay manera de cuasi arreglarlo. Mientras que al andino sí. El andino solamente remojándolo en agua, que se la puede cambiar cada 8 horas, 10 horas, y luego exponiéndolo dentro del agua a la luz del sol, vuelve a recuperar toda esa agua interna y ese brillo o sea, el agua prácticamente lo que le daría ese brillo al ópalo. Bueno, diseñadores, aquí tenemos para sus piezas que diseñen con ópalos. Estamos hablando nos dio una diferencia de valor importantísima entre un ópalo andino y un ópalo etíope en recuperación de sus características originales. Entonces, Luis Gabriel, ¿qué tienes Miren, que decir? yo creo que una cosa que me parece a mí vital, y lo he visto durante los cursos que yo doy, es que hay que hacer una distinción súper importante. Y es que la gente del común tiende a confundir dureza con tenacidad. Entonces, cuando uno dice, no, es que el diamante es lo más duro, la gente por eso es que consume más diamante, porque tiene el imaginario equivocado de que el diamante no se rompe, de que si se les cae no les va a pasar absolutamente nada. Dicen, no, es que como el diamante es 10, entonces yo voy a usar el diamante, ¿no? Entonces, yo creo que una de las diferencias importantes, una de las cosas que uno tiene que enseñarle a la persona, al consumidor, es que una cosa es la dureza, que es la propiedad de rayarse o de dejarse rayar, y otra cosa es la tenacidad, es que tanto resiste una piedra a los golpes. Porque un diamante, si usted lo deja caer en un vidrio, le pasa exactamente lo mismo que le va a pasar a una esmeralda si cae en una superficie de vidrio.
destruye, se parte, porque no son tenaces. Entonces, digamos, eso me parece a mí que cuando uno enseña ese tipo de cosas y desmitifica el diamante, le está abriendo campo a las otras piedras de tener un terreno más importante. Porque a pesar de que el diamante es 10, pues las esmeraldas y cualquier otra piedra, si esa dureza 5, sea dureza 4, no la puede montar en cosas que llamen la atención y no necesariamente en cosas como en dijes, por ejemplo. Las piedras de baja dureza las pueden montar en un dije que no va a tener mucho contacto, ¿no? Otra cosa que no tiene que enseñarles, no solo para esmeraldas, sino para cualquier piedra, cuando uno no tiene que evitar usar anillos que rocen, sobre todo cuando son diamantes, con cualquier otra piedra. Inclusive, la gente cree que porque es diamante no se raya con el otro diamante. Entonces, usar que las joyas estén separadas más que cualquier otra cosa, pero digamos, yo no sé si el maestro Aimer, en esa de dureza quería dejarle más para que él respondiera, que tiene muchísima más experiencia, aunque las esmeraldas las montan en toda, pero eso sí me parece más importante, que la gente entienda que una cosa es la dureza y otra cosa es la tenacidad, pero del consumidor, no los joyeros. Y el joyero, muchos joyeros lo entienden, pero el imaginario del consumidor, él dice, no, yo deme un diamante porque es lo más duro que hay. Eso nunca se va a partir, nunca se va a dañar. Y eso es totalmente falso. Uno puede quemar un diamante, uno puede rayar un diamante, y hay gente que dice, como esto no se raya, entonces lo ponen con una lija de carbón, de otras cosas, y lo rayan, porque pues eso tiene sus complejidades, tiene sus otras cosas. Qué interesante, y mire todo lo que estamos aprendiendo. Luis Gabriel me devolvió a las clases de talla cuando había un término bastante agudo y recurrente, ángulo crítico, cuidado con el ángulo crítico. Vean, entonces, de aquí surge también una idea de que continuemos. Me están escribiendo por el WhatsApp, que retomemos, que enseñemos, que planifiquemos unas charlas específicas sobre el tema. Por ejemplo, unificar los términos. Si la mesa se llama tabla en algunos lugares, ¿por qué? O unificar, como se hace en otros escenarios para crear los tesauros, por ejemplo, en la talla de gemas, crear unas palabras universales para todos. Maravilloso. La idea sería, Julia, abrir el espacio muy breve para los participantes, para todos los demás invitados. Te escucho, Julia. Mi última pregunta para el doctor, porque si él no es hermólogo, no importa. Él es doctor en talla y, oye, tenerla en tu mano y tenerla que tallar, tienes que saber todo lo demás. Entonces, 40 años de experiencia es el doctor, la eminencia. Señora, doctor Aimer, porfa, nos dice así, qué tallas favorecen mejor a cierto tipo de prendas y cuáles otras no. ¿Qué tallas sirven mejor a tipos de prendas? Como para los... Vean, nosotros estamos haciendo ensayos. Ahora nos ha dado por hacer ensayos con tejidos. Tejemos y en medio de los tejidos estamos colocando piedras. Digamos, yo digo hay veces, cuando vi a Pedro que había aprendido y me hablan de las durezas, miren lo importante que es hacerle caer a la gente en cuenta que las piedras son ellas a las que hay que tratar muy bien, a las que hay que querer mucho, a las que hay que consentirlas para poder sacar un producto que sea verdaderamente bello. ¿Y eso por qué lo digo? Mire, Pedro experimenta con piedras de dureza 5, 5.5 hasta 6. Nosotros, con Luis Gabriel, experimentamos hasta, no sé si Gabriel ya le ha hecho a los corindones y a los topacios, de 7, 5 a 8 a 9. Nosotros acá en el Cauca lo hacemos y lo enseñamos. Entonces eso es como un compendio en que nosotros nos pongamos de acuerdo con todos, con el joyero, con la diseñadora de artesanías, con el diseñador de artesanías, para ver qué piedras son las que le sirven. Es decir, hay tanta piedra y tan valiosa y tan bonita que la podemos producir. Nos falta es como engranar, como que cada uno deje de trabajar por su lado y no que trabajemos juntos.
Listo, chicos, entonces procedamos a levantar las manos para que cada quien vaya preguntando lo que desean aclarar con cualquiera de nuestros panelistas del día de hoy. Sí, levantó la mano Alejandro y Lourdes Trejo. Adelante, Alejandro Valencia. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es para Pedro. Hace muchos años me conseguí esta piedra en el Perú. Tiene más de 10 años conmigo. Como pueden ver, pues la talla es como muy artesanal, ¿cierto? Como no tiene técnica ni nada. Y la pregunta es, ¿cómo identifica uno que tiene un ópalo andino de calidad? ¿Qué color tiene que tener? ¿Y cuál es la mejor talla para esta piedra que yo le podría dar o que le podría mandar a hacer más adelante? Bueno, para identificar cuando un ópalo andino es de calidad o no, primero tendríamos que ver la intensidad del color por un lado y segundo la transparencia. Por ejemplo, los ópalos de mejor calidad son los ópalos azules, ópalos andinos azules, que es más o menos un color azul eléctrico parecido a la turmalina de Paraiba. Seguido a eso le puede seguir el ópalo que es azul verdoso, azul turquesa. Esos tres, por lo general, siempre son los de calidad y la transparencia. Es decir, mientras más transparente sea, diga que es de mayor calidad. Si es más translúcidos en gemología lo entendemos cuando la luz pasa a través de un cuerpo, pero pasa de manera difusa. Entonces, por ejemplo, el ópalo que tú nos muestras, Alejandro, es más de características translúcidas y semitranslúcidas. Tiene un bonito color, por ejemplo, pero el tema de la translucidez es como que ya no le da tanta transparencia y por ende, si le vas a hacer alguna talla en especial, yo te sugeriría que le hagas un corte rosa, especialmente. Cuando se tiene ese tipo de ópalos, es mucho más fácil para aprovechar el volumen de la piedra y a la vez el color, hacerlo como un corte rosa. Entonces, por ejemplo, base plana y todo el domo facetado. Entonces, para la piedra que tú tienes, esa sería, bajo mi criterio, el mejor corte que tú le podrías aplicar. Disculpa que es que se entrecortó cuando estabas hablando. Entonces, lo que recomiendas es base plana Perfecto. y aquí faceteada. Exacto, que sería el corte del rose cut. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, Pedro. Creo que la segunda persona para preguntar era Lourdes, maestro. Perfecto, maestro. Escuchamos a Hola, Lourdes Trejo. Adelante. Hola, pues muchas gracias por invitarme a esto. Y bueno, pues la verdad es que les felicito por todas estas ideas que tienen, porque muy difícilmente todos hablamos y desde mi trinchera, que es el diseño, creo que hay una gran oportunidad porque incluso la moda nos está llevando a la utilización de gemas de colores, ¿no? Entonces ahorita pues es vanguardia. Tal vez incluso en diseño, bueno, a mí me ha tocado incluso que en diseños de anillos de compromiso ya no necesariamente nos solicitan un diamante, porque las nuevas generaciones pues tienen otros valores y otras intenciones de compra. Está súper interesante el punto en el que los diseñadores en realidad, los que efectivamente quienes estamos al frente frente al cliente, deberíamos tener estas conversaciones con toda nuestra cadena de fabricación y justamente para llevar la información del cliente hacia todas las personas que están detrás de un anillo, ¿no? Detrás de un dije. Que finalmente como bueno, en mi experiencia, sí es un poco difícil hacer entender a las personas cuál es el verdadero valor de las gemas. Yo alguna vez leí que decían, bueno, pues al final de cuentas los diamantes es como el vino, como decía, ¿no? El más hermoso diamante es el que más te gusta. Y no tiene que ver mucho con la marca, con el
con el peso, sino porque a ti te gusta y para ti significa algo. Sin embargo, pues hay características que lo hacen de mayor valor o de menor valor, y eso pues tiene que ver directamente con el tema económico, que venían diciendo que cuánto es lo que habría que pagarle a los artesanos o a los talladores. Y bueno, en mi experiencia como académica en cuestión de diseño de joyas, esta es una pregunta que hacen muy frecuentemente los alumnos, ¿no? ¿Cómo voy a cobrar? O incluso los empresarios que dicen, ¿cómo les voy a pagar? Y pues en México también vendemos plata por gramo, ¿no? Y, o sea, de hecho no decimos, ay, voy a comprar una joya, ¿no? Voy a comprar, aquí decimos, voy a comprar plata. Y alguna vez yo tuve una discusión y decía, bueno, si quieres comprar plata, pues compra granalla. Porque a veces es mal entendimiento del valor de las cosas. Y yo he llegado a la conclusión, este tema de los costos es, pues no sé, efectivamente no pagar por el peso de la pieza o de la joya que obtuvimos, sino pagar por el tiempo que el artesano llevó en su elaboración, ¿no? Y evidentemente habrá también escalafones dentro de un grupo de artesanos. Habrá quien tiene más experiencia, quien tiene menos, quien tiene calidad. Y entonces, como en todas las áreas, sabemos quién es más experto y quién debe ganar más, quién gana menos, ¿no? Y tal vez lo que nos ha hecho falta es como esta materialización del trabajo, que así como se le paga a un gerente en una empresa diferente a un director, pues creo que tenemos que empezar a saber de nuestros artesanos quién cobra, quién debe de ganar más por su experiencia o por la calidad en su trabajo, ¿no? Y normalmente yo sugiero no paguemos por gramo, tal vez ustedes no paguen por quilates, sino con el ánimo de aportar un poquito a esta conversación, digamos, paguemos por el tiempo. Y si un artesano merece ganar 100 y otro merece ganar 150 por su experiencia, paguemos eso. O sea, más que por el peso, sino más bien por el trabajo y por la experiencia. Y creo que de alguna manera eso termina siendo un poco, hace un poco el balance y un pago pues mucho más justo. Y bueno, yo ahora escuchándolos, la verdad es que creo que sí, nosotros los diseñadores deberíamos de conversar muchísimo más con ustedes, porque al final de cuentas, también de nuestro trabajo puede generarse que las personas empiecen a mirar hacia otros lados, ¿no? Pues ahorita hay muchos diseñadores trabajando piedras de color, que me parece que es una gran oportunidad para Colombia, como dicen, de decir, hey, las esmeraldas tienen estos valores, pero sí efectivamente creo que los diseñadores debemos meternos mucho más en el mundo de las joyas, de las gemas, que hemos como olvidado un poco, y arriesgarnos, ¿no? Porque como diseñadores tenemos que aprender también, y si una gema es hermosa por su color y más color y más color, como dicen muchos libros, ¿no? La mejor gema es por su color. Hola, hola. Adelante. Hola. Bueno, termino porque se me está acabando la pila. Lulu, ¿ya terminaste? Lourdes, Para que pueda preguntar la siguiente persona. continuamos con Isabel González. Ok, buenas noches a todos. Bueno, mi pregunta más Adelante, o menos Isabel. venía como la del chico que preguntó primero. Adelante. Creo que se llama. ¿Me escuchan? Perfecto, Isa, sigue. Ajá, yo quería saber, era cómo saber que un ópalo que esté yo comprando de verdad es un ópalo. Yo no sé nada de piedras, salvo lo que
a veces he leído y ahorita estoy impactada porque no sabía que habían ópalos azules. Yo creía que todos eran blancos. No conocía los ópalos andinos, o sea, no sabía, pues de verdad que es una maravilla eso que estoy viendo y me siento privilegiada y bueno, encantada de estar en este grupo de verdad. Entonces quería ver eso porque, ¿cómo saber que es un ópalo de verdad? Que no me están vendiendo algo que no es ópalo. Y más o menos cuánto puede costar un ópalo andino de eso ya tallado como para ser montado en una pieza, un anillo. Aunque estaban diciendo que preferiblemente dijes y poco recomendado para anillos y pulseras, ¿no? Más o menos cuánto puede costar un ópalo de eso. Las esmeraldas sí sé, es una piedra que para mí era un poco más conocida porque, bueno, las esmeraldas, y pensaba que nada más eran de Colombia, pero también dijeron que estaban en todas partes del mundo. Y bueno, me gustaría saber eso, pues, ¿cómo saber que es una piedra genuina de ópalo? Bueno, para empezar, por lo general los ópalos que son más imitados en la actualidad en el mercado son los ópalos australianos, hondureños y el etíope. ¿Cómo usted lo reconoce, por ejemplo, cuando es original y cuando no lo es? La primera manera es el ópalo natural, siempre va a ver como un flash o va a ver que el juego de colores no es uniforme. En el ópalo imitación, que es por lo general el Gibson, usted cuando lo pone de costado va a ver como si fueran prácticamente columnas rectas, como si fueran así, de diferentes colores. Y el juego de colores se va a ver muy a lo artificial, muy parejo, por así decirlo. Es porque ciertos componentes como para simular estos juegos de colores en el ópalo. Dentro del ópalo andino, al ser una gema tal vez no tan conocida, todavía no ha tenido imitaciones, es muy raro que se lo imite. Sí ha pasado en algunos casos y yo en lo personal he visto con mucha gente en el Perú, lamentablemente inescrupulosa, que lo que hacen es teñirlo. Entonces, por ejemplo, cogen un ópalo cuasi blanco y lo remojan en tintes. De verdad, exactamente el proceso que hacen no sabría decirle, pero sé que lo tiñen. Pero eso, por ejemplo, ¿cómo lo puedes saber? Lo ponen un rato en alcohol o en acetona. Si el color se va, es totalmente teñido. Sí. Y por otro lado, también cuando un ópalo es teñido, el color casi siempre va a ser uniforme o se va a concentrar en las aristas de la piedra, o sea, prácticamente alrededor del bisel. Ese tratamiento en la actualidad se está haciendo mucho con las calcedonias especialmente. Llámese calcedonia púrpura, calcedonia verde, azul, etc. Bueno, en esos casos tal vez es un poco más complicado porque usamos un filtro de color, como un filtro para determinar si es natural o no. Por ejemplo, si usted usa el filtro Chelsea, usamos, no recuerdo el nombre de la luz, pero es una luz bastante fuerte, fibra óptica, perdón. Y con esa luz y el filtro Chelsea, por ejemplo, si es teñido, se va a poner de un color marrón, un color rojo o un color cuasi entre rojo y gris. Entonces, sería como las maneras. Y una pregunta, ¿y en qué página de internet o en qué cuenta de alguna parte puedo yo ver esas fotos de esos ópalos andinos? Bueno, en ópalos andinos, si desea, bueno, no es tanto por hacerme publicidad, pero me puede seguir en mi Instagram. Estoy como Pedro Martín Gallardo. Ahí publico todos los trabajos, están en bruto, tallados, cabujón, algunos también en microescultura, facetados, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí va a ver cómo tienen diferentes zonas de color, las inclusiones mismas de la piedra. Por ejemplo, el tema de las dendritas, que también comentó el maestro Aymer, son inclusiones totalmente naturales, sería muy difícil imitarlo a ese nivel. Entonces, bueno, sí. Otra preguntita, sí, pero ya, y me perdonan mi ignorancia porque de verdad que soy totalmente ignorante en el tema. La que llaman piedra luna, ¿eso es un ópalo?
de algún lugar? ¿O es otra cosa totalmente distinta? La luna es un feldespato, que, bueno, lamentablemente en la actualidad tiene una imitación, por así llamarlo, que la llaman vulgarmente opalina. Pero opalina sí es una piedra totalmente sintética, muchas veces hasta reconstituida. En Colombia, me acuerdo, llevábamos el curso de talla de gemas, una de las piedras en las cuales nosotros practicábamos era justo en esta opalina sintética, pero no por el costo, ¿no? Porque era barata y porque era una piedra prácticamente cómoda para practicar y aprender. Pero, por ejemplo, ¿cómo se da cuenta? En la opalina la apariencia es se ve muy a lo artificial. En la piedra luna siempre va a haber inclusiones, va a haber como en la parte superior puede ser entre blanca y tiene como el efecto que la dularescencia, que es esa luz azul que se va moviendo. En la opalina no lo va a tener. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Continúa la maestra Trinidad Durán. Continúa la maestra Trinidad Durán. Un momentico. Ya voy. Que se me está descargando el teléfono, disculpen. Mire, 3 cositas rápido. Buenas noches, muchas gracias por toda la información que nos suministraron. Algo que hoy miré una aplicación que es para detectar las piedras originales y las piedras falsas. No sé si ustedes han mirado, como hay aplicaciones para todo, y no sé si realmente da buenos resultados. La segunda es, ¿qué posibilidades hay de que ustedes a través de las redes den, como decía el maestro Aimer, información? O sea, nos quiten la ignorancia a los consumidores de las piedras. Que han buscado la manera de propiciar eso a través de las redes. Y otra cosa, la última es para el maestro Pedro, que el ópalo se hidrata como se hidratan las perlas, que se remojan en agua con sal y se protegen con seda, ¿o no? Bueno, para responder su pregunta, en el ópalo no necesariamente, por lo general casi no se le aplica tratamientos. En algunos casos se sugiere que, por ejemplo, se puede hacer como sellados, ya que el ópalo siempre tiende, por su naturaleza, a veces a perder agua. Y la mejor manera de sellarlo sería simplemente remojarlo en agua, luego en sol para deshidratarlo un poco y después en aceite mineral. O sea, más o menos un proceso casi parecido a cuando se aceitan las esmeraldas, pero claro, tal vez se le hacen una maría, algo muy simple, no se le expone a temperaturas altas. O sea, no es tan recomendado, pero por ejemplo, esto sí yo lo recomendaría si uno vive, tal vez, no sé, por ejemplo, en el centro de Estados Unidos, donde el clima es muy seco. Entonces, en lugares así, sí o sí va a tender a deshidratarse. Entonces, en esos casos, este tipo de tratamiento sería recomendable. Agua con sal, no lo creo de verdad, y tampoco en lo personal no lo he aplicado, pero lo que en lo personal, en base a mi experiencia, me ha funcionado es ponerlo en agua y luego exponerlo al sol. No, porque a las perlas se le hace ese tratamiento, entonces, y también se protegen con seda para que no pierdan la humedad. Exacto, sí, podría tal vez aplicarse, pero en lo personal No creo he que experimentado. sí. También, bueno, un colega una vez me comentó con el tema de la glicerina, pero el problema de la glicerina es que sí lo opacaría un poco. Entonces yo preferiría tal vez el tema de aceite mineral. Claro, 100% mineral, ¿no? Porque si no, otro tipo de aceite, como tal vez el de bebé u otros, al tener concentración de glicerina no sería recomendable. Ok, muchas gracias.
Maestro Aimer, ingeniero Luis Gabriel. Bueno, yo con respecto a las aplicaciones para identificar piedras, en la gemología clásica usan refractómetros, usan polarizadores. Hoy en día, con la síntesis de ciertas piedras, yo lo he visto que lo promocionan en Instagram y tal. Yo sinceramente Sí. no confiaría en eso. O sea, es sumamente, o sea, yo les digo una cosa, en CDTEC se han invertido más o menos unos $2 millones en equipos de espectroscopía avanzada. Y aún con eso es difícil a veces identificar si un diamante es natural o no, o si ha sido modificado. O sea, yo sé que la cámara del celular, que la ciencia ha avanzado mucho y tal, pero yo les digo, ningún celular tiene un láser de 532 nanómetros para hacer un análisis de eso. O sea, no, yo sinceramente no confiaría en un celular y en una cámara para decirle esta piedra es esto, esta piedra es lo otro. Nunca las he usado y no las he usado porque conozco cuánto cuesta un equipo de espectroscopía moderno. Pues en un laboratorio lo que le enseñan a uno ya no lo usa, o sea, uno nunca va a usar un refractómetro, nunca va a usar uno nunca mira un índice de refracción porque pues hagan de cuenta que eso es como tener una regla y nosotros tenemos un computador que vale muchísima plata que hace eso muchísimo más rápido, más eficiente. Entonces, yo no, sinceramente, no creería que sea posible, la verdad. No confiaría mi plata en eso. Ok, gracias. Maestro Aimer, ¿tiene algo que Maestro Aimer. agregar? A ver, lo que dice Luis Gabriel, lo que dice Pedrito, yo les agrego, la experiencia le va dando a uno tantas cosas, tantas herramientas. Cuando estaban hablando de la piedra luna, yo no sé si ustedes han experimentado en mirar en los bordes del Cabujón, digamos, si no sé si alcanzan a ver ustedes, este es un Cabujón, ¿no es cierto? Es un Cabujón. Por aquí, por estos bordes, si uno mira con lupa, pues ahí ve polímeros. Si le pone luz, la luz pasa a través, si son de laboratorio. Y si son de laboratorio, la luz no va a pasar. Son cositas que uno aprende pues por el camino, ¿no? Que uno las aplica y porque oyó o porque experimentó. Entonces son todas esas cosas que uno le puede enseñar a la gente, cositas rápidas, tics rapiditos para poder aprender a identificar, como decía Trinidad ahora. Ok, bueno, muchas gracias por tantas lecciones hoy. Excelente. Había pedido la palabra alguien que aparece aquí como WEM25. Había levantado la mano. William Mentado. Adelante, William. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. De verdad Buenas que noches. es un gusto poder oír a varios que conozco, a verlos aquí progresando e informando de todos estos procesos de lo que es el mundo de la joyería, el mundo de las piedras y sobre todo de la información que se le debe compartir al cliente. La mayoría de veces creo que los diseñadores o las escuelas cometen el error de no incluir dentro de su pensum el informar qué son las gemas y para qué se usan y por qué se usan. Creo que ahí deberíamos primero hacer un hincapié a todos los diseñadores que si en su institución o en su escuela o en su programa deberían de incluir ese proceso. Y este programa que ustedes están dando ahorita, esta información que están compartiendo es bien importante para aquellas personas que quieren incursionar en el mundo de la joyería y el diseño. En cuanto a la información obtenida, me parece excelente. Felicito a todos por esta iniciativa. Y lo que yo sí quisiera agregar es algo. Muchas veces nosotros los diseñadores queremos incorporar otros tipos de facetas en el diseño de nuestras gemas, pero a veces nos detenemos porque ese tipo de facetas que a lo mejor queremos inventar dentro de los procesos ya existentes no le van a dar esa misma valor a nivel comercial. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? No, yo sí pienso que definitivamente lo que usted dice, hágalo. Qué bueno. Mire que hay veces uno está tallando una piedra muy fina y se distrajo y cometió el error y metió una faceta donde no es.
Correcto. Pues hágale la simetría con el ángulo y repítalo 4 veces, 8 veces, 6 veces, de acuerdo a la piedra que está haciendo. Salen unas cosas espectaculares, se lo aseguro. Queda una talla nueva, innovadora. Lo digo porque siempre sucede. Hace poco hicimos una piedra, tallamos una piedra y a mí se me fue una faceta donde no era. Y entonces dibujé en un papel cuadriculado lo que acababa de hacer y lo dibujé 4 veces más y todo el mundo decía, ¿de dónde salió esta diamante? Era un zafiro blanco. ¿Y de dónde salió este diamante? Porque es que de una cosa, de un error salió algo espectacular. Háganlo cuando tengan que inventar, háganlo con conciencia de que acuérdense, en las tallas que hay, simetría, ¿no es cierto? Por hacer una facetica, un gradito más arriba o medio grado más arriba o más abajo, no va a perder nada, antes va a ganar mucho. Gracias, maestro. Y yo creo que es algo que es cierto. Yo en mis diseños como diseñador y como marca que tengo, siempre incorporo nuevas tallas. Y tallas que no tienen nada que ver con lo comercial, pero sí me apoyo en los libros y sobre todo cuando recibo a un cliente que no entiende el porqué de esta nueva talla, le trato de informar de dónde viene y por qué viene y qué tipo de mineral estoy utilizando y por qué estoy utilizando ese mineral y cuál es la diferencia o el elemento diferenciador que yo estoy obteniendo con esta nueva talla. No le va a bajar el valor, no le va a bajar la calidad de la piedra y yo creo que le va a dar un nuevo uso, ¿no? Para la gente que lo quiere de repente imitar o ver en un momento determinado. Pero yo siento que sí, la información tiene que correr a nivel de todos, a nivel de diseñadores, a nivel de clientes y sobre todo el diseñador, que es uno de los finales antes de llegar al consumidor final, debe de informar, debe de olvidarse de lo que es el costo del dinero que va a obtener por esa gema y decirle al cliente qué es lo que es y por qué es. Con esa información podemos ganar 3 cosas. 1, un cliente confiable. 2, le estamos informando a un cliente la diferencia entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Y 4, le estás abriendo los ojos en poder ver en otras competencias qué tipo de mineral, si es bueno o no, están utilizando. Pedro, ¿cómo estás? Hola William, bien, bien, gracias, felizmente. Y lo que tú has comentado es interesante, ¿no? Y creo que, bueno, para muchos de los que nos dedicamos a la talla, hemos llegado a temas interesantes como el que tú mencionas, por ejemplo, como lo que yo mencioné del ópalo andino, especialmente cuando hacía ovales, redondos o otras formas clásicas, siempre aplicaba el concepto simple de la talla brillante, hasta que una vez llegué a una piedra redonda que, no sé, se me fue como esa una faceta más. Y traté así de completarlo, como menciona el maestro Aimer, y me quedó una talla espectacular, y ahora esa talla la aplico a todas los ópalos andinos redondos que tallo. Y se logra como un efecto de fosforescencia único, incluso así la piedra sea cuasi blanca, no tenga nada de color, esa talla es la que realza todo. Es correcto. Y yo creo que el decirle al consumidor que si una gema tiene inclusiones, que tenga la certeza que está llevando algo natural y no una imitación. Entonces, creo que esas son informaciones, esos tips, pequeños tips, sin entrar mucho en la parte técnica porque mucha gente se fastidia, pero decirle cosas muy importantes que se le quede en la mente y yo creo que más adelante él cuando vea en otras situaciones y en otros mercados, se vaya dando cuenta de esas diferencias y vaya aceptando cosas que a lo mejor han ido saliendo del mercado por ver piedras muy limpias, muy cristalinas, porque las tallas se las están haciendo muy bien, pero a lo mejor de tener esa pequeña inclusión me va a decir a mí que yo estoy comprando una piedra natural y no un artificio. Da más valor. Exactamente. Bueno, Creo muchas que, gracias. Excelente. Muchas creo que gracias, William.
Cuando uno tiene un cristal de una piedra natural y uno le busca por todo lado, cuando se la traen a reparar, uno busca en el microscopio por todo lado algo que le dé natural y no encuentra, ve el problema tan duro. Pero cuando usted encuentra un carboncito, una cosa pequeñita, usted la va a resaltar, porque eso le va a dar mucho más valor a esa piedra que usted tiene. A ver si usted ve un cristal ahí, un topacio imperial de ese color como color miel, y eso no tiene nada ahí adentro, entonces todo el mundo va a decir, no, eso es de laboratorio. Pero si usted encuentra una inclusión, eso vale muchísimo, vale mucho. Y una de las cosas que yo quería, perdón Julio, ya termino. Una de las cosas que yo quería también tocar aquí es algo que he visto muy recurrente y sobre todo en una exposición reciente que vimos aquí en México, donde muy artísticamente querían adornar algo que yo creo que no se debe de decir jamás, porque yo no aprendí eso nunca y siempre me recalcaron de que ese tipo de cosas no se dicen. A la esmeralda, últimamente, al parecer, joyerías X le están agregando esa condición de jardines. Hay hermosos jardines dentro de la esmeralda, cosa que yo no apruebo y no creo que se deba seguir hablando de esa manera en cuanto a lo que es la inclusión dentro de la esmeralda. ¿Qué opina usted, maestro? A mí la palabra jardín, a mí eso no me suena para nada, pero si yo digo una inclusión situada en tal faceta, a tal lado, vista de tal parte, eso sí vale, eso sí vale, pero jardín, no. Es Y un eso, término muy antiguo, ¿no? Eso, pero hay y que eso, irles corrigiendo. y eso le voy a decir algo. Eso se está escuchando hasta en las joyerías de marcas premium. Y yo me he quedado así como que no quiero oírlo más, porque no sé si la persona que está diciendo esto tiene conocimiento exacto de lo que es entonces una gema natural a una gema artificial. Bueno, una gema artificial no, una piedra X, una piedra de laboratorio. Es increíble. Por eso digo que la Sí, excelente tema. Muchas gracias, William, por su participación. Nos acompaña desde la región que produce esmeraldas en el mundo, desde el departamento de Boyacá, el profesor Carlos Castañeda. Adelante, profe. Gracias, maestro Luis Carlos. Bueno, gracias por la información a maestro Pedro, al maestro Aimer y a todos aquí reunidos. Ahora, yo quiero hacer una pregunta desde el punto para que me la conteste desde el punto de vista del maestro Pedro, del maestro Aimer. Toda su experiencia, básicamente en el estudio de las gemas, en este caso, pues, esmeralda, del ópalo, es prescindible ahorita voltearse, o sea, voltear la mirada a las piedras sintéticas, ¿sí? O sea, quiero decir que básicamente parte, digamos, del problema de la joyería ha sido eso, ¿sí? Digamos que el estudio antropológico, bueno, el comportamiento humano hoy en día, pues, está como en contra de la explotación de básicamente de la destrucción, sí, porque obviamente minería simboliza, aquí en Colombia, yo le digo, simboliza como esa destrucción del medio ambiente. Entonces, mi pregunta va a ser concisa. ¿Va, digamos, ese conocimiento o, digamos, hoy en día las nuevas personas, las nuevas generaciones tendrían que voltearse o mirar la posibilidad de adquirir piedras sintéticas? No, digamos, esa es como mi pregunta general para ustedes, maestros. Yo digo que no, yo siempre que hablo con gente y que quieren piedra, siempre le dicen a uno, pero yo quiero que sea natural. Siempre, siempre. Y si en los sitios se les enseña a la gente cómo es la explotación o decirles como el trabajo que hacíamos en Mercaderes, en las quebradas de Mercaderes, cómo debían ellos
buscar los zafiros, eso adquiere mucho más valor para una piedra. La gente no está para las piedras de laboratorio. La gente no le gustan las piedras de laboratorio. Se lo dicen a uno, uy, pero que sea verdadera. Entonces, cuando le dicen a uno que sea verdadera, ahí es donde usted tiene que aprovechar y voltear esa palabra verdadera a enseñarle a ese cliente por qué es verdadera, por qué la piedra es buena, por qué la piedra es natural, por qué la piedra, inclusive nosotros decimos muchas veces, esta piedra es natural, no tiene tratamiento, aunque no es malo, ¿no? Ya sabemos que no es malo. Es malo antes de, después de, no. Y ahí aprovechamos y le enseñamos a la gente, mire, esta piedra es natural porque salió de la quebrada Sombrerillos, mire que la trajimos a este taller, la estamos produciendo, mírela, aquí está. Mire, tenemos un poco de fotos de cómo se sacan las piedras allá. Yo creo que es cuando tenemos que aprovechar esa palabra para engrandecer más el comercio y enseñarle a la gente. Bueno, yo pienso que depende también mucho del mercado al cual uno se... Excelente. Bueno, pienso que depende mucho del mercado al cual uno se dirija, pero igual, como dice el maestro Aimer, yo opino prácticamente lo mismo. O sea, una gema natural jamás, o sea, siempre va a ser superior en todo aspecto a una gema sintética. En mi caso me ha tocado también analizar muchas gemas sintéticas, porque en el curso, bueno, vemos tanto natural, sintética, etcétera. Entonces, por ejemplo, una esmeralda sintética, por más bonita que sean las inclusiones, si es hidrotermal, prácticamente no tiene ninguna inclusión, y si es una esmeralda de flux, son inclusiones que se nota artificiales, por así decirlo, y por más que tenga la química, igual jamás se va a hacer lo mismo, porque uno sabe que es algo que lo puede repetir y ya no es único, mientras que una gema natural, algo bonito que tiene, es que cada piedra natural es única, sea una esmeralda, sea un ópalo, sea un ametrino, sea lo que sea, ni una va a ser igual a la otra. Puede obviamente semejarse por que es la misma familia, la misma variedad, pero siempre la piedra natural va a tener cosas que van a diferenciar. Entonces, en ese aspecto, por más que tal vez ahora tengamos una generación progresista, sí, es que pienso que igual siempre se va a mantener el tema del mercado de las gemas naturales. Luis Gabriel. Así Yo es. sí tengo un tema, y es que generalmente cuando la gente habla de minería, la gente se imagina la extracción ilegal del oro. O sea, se imaginan que usan mercurio. Cuando usamos piedras preciosas, en casi todos los casos, la minería toda la actividad humana tiene un impacto. Si usted nace y respira, tiene un impacto en el medio ambiente. Pero la minería de piedras preciosas tiene un impacto menor que cualquier otra actividad humana. Nosotros hicimos un estudio en la zona minera de Muso, que coge toda la actividad minera desde donde desemboca el río Minero hasta la quebrada Itoco, que es donde están las minas, hasta arriba, hasta donde nacen los ríos, para mirar cuál era el impacto en las aguas, en un estudio muy específico en aguas. Y lo que nos dimos cuenta nosotros con ese estudio, obviamente pues eso tiene muchos años de estudio y se puede hacer muchísimos estudios, es que el impacto mayor, lejos de ser la minería, son los asentamientos humanos que hay alrededor de las minas. Es decir, la extracción en sí tiene un impacto, obviamente, pero un impacto pequeño. Cuando usted lo compara con la gente que vive en el pueblo y bota los aceites, bota la gasolina al río, pues tiene mucho más impacto el ser humano en el medio ambiente que la extracción de piedras preciosas. Entonces uno tiene que educar a sus consumidores con respecto a qué tanto impacto tiene la minería, teniendo en cuenta que cualquier actividad humana tiene un impacto. Eso es una cosa, entonces uno tiene que resaltar eso, que es un trabajo, digamos, las piedras, como decían los profes, pues son irrepetibles, únicas. Cada cosa va a tener un mercado, las piedras sintéticas van a tener un mercado, porque eso es una cosa aspiracional y es una cosa que viene, eso es indudable que va a tener un mercado. Pero una piedra natural siempre será una cosa
cosa que es exclusiva porque nunca vamos a tener una igual a la otra. Cuando uno talla esmeraldas y mira todos los días esmeraldas, se da cuenta que ser una pareja en esmeraldas es casi que imposible, porque tener dos piedras exactamente iguales es una cosa muy exótica. Así uno tenga una sola piedra y la corte en dos, no salen una pareja. Entonces, pues, eso es una cosa. Lo otro es que nosotros sí nos hemos encontrado con piedras aquí en Colombia. Nosotros vemos muchas esmeraldas en Colombia, porque pues nuestro trabajo es ver esmeraldas todos los días. Y los métodos de síntesis cada día son mejores, mejor dicho. Cada día implementas más cosas, cada día, e inclusive he visto piedras sintéticas tratadas. Entonces, y con unas inclusiones bifásicas que son a veces difíciles tiene que tener un nivel de conocimiento muy alto para pasarse, pero una persona que medio sepa, hoy en día el tema de los sintéticos es muy complicado, es muy complicado, es muy complejo, la ciencia sigue avanzando, la gente sigue experimentando y se ha vuelto muy complicado, digamos. Hoy en día decir que uno lo va a sacar por una inclusión es un poco complicado, a menos que uno encuentre una trifásica. Eso es lo único que no han logrado replicar en las sintéticas, aunque me dijo un amigo mío que había leído un artículo que han logrado sacar una esmeralda sintética con trifásicas, pero pues yo no la he visto, la verdad. No he visto, no he encontrado el artículo tampoco, pero pues todos los días se hace más difícil distinguirlas porque los métodos de síntesis son mejores, porque lo que busca el que hace la síntesis es acercarse lo mejor posible a la natural. Pero pues sí, eso es mi apreciación. Perfecto. Desde el mismo departamento de Boyacá nos acompaña y nos pregunta Patricia Rojas. Adelante, Patricia. Patricia, tu audio, pon tu micrófono, por favor, Patricia. Buenas noches desde Muso, Boyacá, capital mundial de la Esmeralda. A ver, yo le comento realmente sobre las esmeraldas. Yo compré esmeralda. No es que llegan a nuestro pueblo y las encuentran fácil en la tierra. No, eso tiene un proceso difícil, pero es cierto. Nuestro municipio y nuestros alrededores, que Boyacá, el occidente de Boyacá es rico en esmeralda. Ya esto está pasando a la historia. Realmente el que llaman guaquero, que es el que extrae una que otra en la quebrada, ya es difícil, sí se encuentran, pero es difícil. Quienes hacen mayor contaminación ambiental son las grandes empresas, porque ellos sí sacan cantidades. Aquí para nuestra, como regalías, realmente nosotros vemos muy poco eso, porque el Estado siempre ha hecho sus cosas. En cuanto a la esmeralda, tenemos una esmeralda que para mí es preciosa. ¿Han escuchado del famoso trapiche? Esa esmeralda presenta unas figuras hermosas. Entonces, eso es para mí sería una esmeralda de colección, que es divina, presenta unas figuras preciosas y el que la talla realmente es un arte muy bonito. El que la presenta en joya es muy divino. Yo soy de acá y pues realmente a lo que yo tengo acceso es a la esmeralda de baja calidad. Soy artesana, joyera y también sé tallar. Entonces, nosotros tratamos de darle forma a la esmeralda para hacer artesanía y en joyas lo que podamos con la esmeralda de baja calidad, porque eso tiene unos precios por quilate. Hay precios exorbitantes que uno no alcanza, pues el que tiene la plata sí realmente lo puede comprar y lo saca para el exterior, Dubái, esos son los sitios árabes o Japón, por allá es donde más compran las piedras de mejor calidad. Nosotros casi ya ni las vemos. Escasamente vemos las piedritas pequeñitas, diminutas.
Entonces, pero aquí la gente sigue comerciando, siguen sacando. El obrero acá que se le llama guaquero, aunque por aquí salió una ley y le decían barequeros, acá no hay barequero, el barequero es para el oro y guaquero es como tradicionalmente, ancestralmente, se conoce en nuestro municipio y en nuestros alrededores. Así es, Patricia. Realmente las piedras preciosas, ellas presentan, una que otra presenta daños, una que otra presenta, acá le llamamos mugres o gasas, que es cuando se revienta y por eso le hacen tratamiento. Pero hoy por hoy ya hay gente que ha sido sucia, digo yo sucia porque ya le echan perma, que es un material que como si fuera que las cocinaran. Entonces daña, pero así la gente compran a pesar de eso. Y la tallan y la sacan. Entonces hay mucha gente que les va bien. Pero qué bueno sería que la piedra, como decían ahí los compañeros, don Pedro, don Luis Gabriel, todos ahí los que han hablado, qué bueno sería que nunca llevara tratamiento, porque el día que se le caiga el tratamiento ya parece, pierde su textura, pierde ese brillo especial que la piedra tiene. Entonces, las piedras sintéticas tienen una cintura especial y se les conoce, porque acá tenemos la esmeralda, como muy bien se decía, era llamada la gota de aceite, ese parece que fuera un mito, pero aquí hay diferentes tipos de colores de esmeralda, depende de la región, como su alimento, sus materiales químicos, de la naturaleza, ¿no? Bota un color diferente. Coscuez es un sitio cerca a Muso y tiene un verde como amarilloso. Si fuera Peñas Blancas es otro sector donde también se saca esmeralda. También tenemos el cuarzo o la esmeralda rosada. Dicen que esmeralda rosada, la verdad no, sí conocí, pero no sé si es cierto o son mentiras. Está Chibor y aquí Muso y aledaños, Muso y Quípama, ¿no? Pero nuestro Colombia tiene buenas esmeraldas. Acá Muso es la mejor mundialmente conocida. De todas maneras, se ha perdido mucho ese entusiasmo de la famosa gota de aceite porque ya la gente hoy por hoy está haciendo cosas, para mí son indebidas, deshonestidad, porque lo que decía alguno de los compañeros acá, de que quieren buscar algo que sea innato, que sea bueno, natural. Entonces no hay como comprar lo natural. Aquí han tratado de meter sintética, pero ya la gente conoce. Aquí ese es el negocio de la esmeralda. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Van a intervenir Alejandro Palencia y por último Tania Mazurka. Adelante, Alejandro. Bueno, con respecto a lo que decíamos, hablaban ahorita de piedra sintética o piedra natural, también en mi experiencia personal, la natural, porque la gente aparte de la piedra también busca, siempre me pregunta por las propiedades, ¿cierto? Yo vendo una piedra por la gema, la belleza, ¿cierto? Cómo va en la joya, pero siempre las personas te están diciendo, ay, qué propiedades tienen y cuál es la piedra de mi signo, ¿cierto? Entonces esa es la tendencia, esa es la tendencia en la piedra natural. Perfecto. Ahora, por favor, Tania Mazurka, adelante. Hola, buenas noches, muchas gracias.
Bueno, igual, ya hablando sobre lo que son las piedras naturales y las sintéticas, en efecto, ya las nuevas generaciones están pidiendo las sintéticas y todo este problema. Yo creo que nosotros, si se va a trabajar con piedra natural, tanto como consumidores como joyeros, tenemos la obligación de exigir y de ofrecer en ambos casos, que si se va a trabajar con piedra natural, se ofrezca y se pidan que sean sustentables o sostenibles. Que no vengan ni, o sea, tanto de manera ambiental como social, laboral, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese es un punto que se debe de tocar y a muchos joyeros debemos de tomarlo ya en cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, esa era la pequeña aportación que yo quería hacer porque nos guste o no nos guste, las nuevas generaciones es lo que están pidiendo sustentabilidad. Totalmente de acuerdo, Tania. Excelente. Muy agradecido, maestro Pedro, ingeniero Luis Gabriel, maestro Aimer. Al maestro se le cayó la comunicación. Me está escribiendo que disculpen, se le cayó la señal. Muy agradecidos. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa este inicio de nuestra tertulia creativa. Excelentes resultados y como dijo la maestra Trinidad, aquí quedan temas para un año más. Maravillosa la participación de todos. Julia, por favor, continúa para despedirnos. Para despedirnos, agradezco el tiempo que nos han dedicado cada uno de ustedes, Pedro, maestro Aimer, maestro Luis Carlos, ingeniero Angarita. Hay mucha tarea por hacer y adicionalmente ahora tenemos muchos más criterios cómo defender nuestro trabajo y por supuesto el trabajo de quienes nos apoyamos para sacar extraordinarias joyas, por ejemplo, con la lapidaria del maestro, con las piedras y la lapidaria de Pedro. Entonces, muy agradecida del resultado del día de hoy. Sí, viene una pastillita comercial. Hoy me dijo Pedro que viene a la Ciudad de México y le propuse, dame una fecha. Si alguien quiere ver y comprar, entre otros, ópalos andinos, el día martes 25 de julio, por favor me escriben en el Instagram o algo así para que puedan ver y conocer a Pedro. Gracias infinitas por esta asistencia el día de hoy. Perdón, Julia, Muy que te agradecido. interrumpa. Sí, también pastillita comercial. Si hay alguien de Puebla, también viene a Puebla. Entonces, nada más que no tengo fecha todavía, no me dice, pero en cuanto él me diga, si alguien quiere, pues también viene para Puebla. Bueno, excelente. Justo ahí comentando lo que Tania mencionaba, de Puebla, Dios mediante, calculo por el 5 o 6 de agosto aproximadamente. Maravilloso. Qué bueno. Y dentro de su agenda, Pedro incluye a Colombia. Sí, de verdad me gustaría mucho regresar. Tengo muy gratos recuerdos. O sea, Colombia para mí fue el lugar que me abrió las puertas. Me acuerdo del maestro Raúl Beltrán, del maestro Manuel Hurtado. Bueno, me apoyaron muchísimo, de verdad. Yo cuando fui allá nunca pensé entrar al SENA, pero se dio la oportunidad y gracias a ellos pude formarme y estar ahora en este camino. Maravilloso. A Creo propósito de comerciales, los invito a Expo Artesano Medellín del 7 al 14 de este mes. Lo pueden seguir por internet. Expo Artesano en Medellín. Ahí hay una muestra de joyería muy grande de filigrana de Santa Fe de Antioquia y de Mompox. Entonces pueden seguir en las redes Expo Artesano.
No me queda duda que el día de hoy todos los participantes, si éramos amantes de las gemas y que fueran unas joyas espectaculares, donde la gema fuera no solamente una piedra que ponías, sino algo que tenía un sentimiento de parte de ti, creo que este grupo de hoy asimismo es característico de ese pensamiento. Excelente. Y como decía alguien en Boyacá, las esmeraldas son como la mujer. Las muy buenas son muy difíciles de encontrar. Y no sé por qué, pero también tienen ojos verdes. Quería pedirle otra vez, por favor, a Pedro que si nos puede repetir el Instagram, su Instagram para seguirlo. Bueno, ya tengo, bueno, son dos Instagram, que es Pedro Martín Gallardo, todo junto. Y bueno, tenía otro que era Peruvian Opal-PG, pero como cambié de celular y lo tenía como cuenta anexa, ese se ha perdido. Y el que tengo ahora es Peruvian Opal-PG1. Entonces, esos son los dos